Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mabe y esto es Mabe Vlogs. Quiero comenzar disculpándome por no haber subido video el anterior viernes, pero es que tuve muchísimo trabajo, se me juntaron algunos eventos y entre otras cosas hubo un cabildo en mi ciudad, entonces el viernes como que no era buen momento ni para editar ni para subir video. Y es por eso que este viernes les traigo un video más largo de lo normal. Es el caso de Daniel Camargo, es un caso ecuatoriano y probablemente por lo largo que es me tome 2 días grabarlo, así que no se asusten si de pronto cambia la luz o cambio el outfit. Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en los Andes colombianos, en algún lugar de Cundinamarca. Cuando era muy pequeño, cuando tenía aproximadamente 1 año de edad, su madre biológica murió y su padre luego se casó con otra mujer. Esta mujer, su madrastra, tuvo problemas de fertilidad y esto le causó algunos trastornos psicológicos que terminó pagando Daniel Camargo. Él contó que cuando era niño su madrastra lo obligaba a vestirse de niña, pues al parecer ella estaba obsesionada con tener una hija mujer. Daniel inclusive fue obligado a asistir a clases, a ir al colegio vestido de mujer. Esto, por cierto, era motivo de mucho bullying entre sus compañeros que él tuvo que soportar. Pero a pesar de todas las burlas, Daniel pues se destacaba entre los alumnos y tuvo unas muy buenas calificaciones en su colegio, León XIII de Bogotá. Pero lamentablemente al crecer, aproximadamente 16-17 años, él tuvo que dejar el colegio para comenzar a trabajar y ayudar económicamente a su familia. En 1960, Daniel se casó con Alcira Castillo. Con ella tuvo 2 hijos, pero el matrimonio no le duró tanto, pues en 1967 ya se estaban divorciando. Al este caso ser de ya hace muchos años, la verdad es que hay como diferentes versiones. He buscado toda la información que he podido encontrar en la prensa digital de Ecuador y de otros países y hay algunas variaciones en la historia. Por ejemplo, en esta parte dicen que Daniel encontró a su esposa Alcira siéndole infiel con otro hombre en su casa, para ser más específicos en su cama. Y es ahí donde él conoce a otra mujer. Pero en algunas otras historias esto nunca llega a pasar y Alcira sigue siendo esposa de Daniel cuando comienza su vida criminal. No sé cuál será la versión correcta, tal vez los ecuatorianos, los colombianos sabrán, pero yo digo las 2 opciones porque la verdad no encontré como que una fuente demasiado confiable. Una de las versiones dice que Daniel, luego de separarse de su esposa, conoció a Esperanza, una joven de 28 años de la cual se enamoró bastante. Esperanza le había dicho que ella era virgen cuando comenzaron a salir, pero a medida que su relación fue avanzando, Daniel se dio cuenta de que Esperanza le había mentido y que realmente no era virgen cuando salió con él. Y al parecer esto fue como un detonante para la vida de Daniel para que él comenzara con su vida criminal. Frustrado, dolido y decepcionado de las mujeres en general, Camargo convenció y utilizó la culpa que sentía Esperanza para que ella le ayudase con su plan de conseguir chicas jóvenes y vírgenes. Daniel dice que la mentira de Esperanza lo dañó tanto, pero él la amaba demasiado que le fue imposible separarse de ella, así que tramó este plan de que Esperanza le encuentre chicas jóvenes, vírgenes, para que él les robara la virginidad y esto de alguna manera compensar el tanto mal que le había hecho Esperanza. No entiendo su lógica, pero pues convengamos en que no estamos hablando de una persona completamente sana psicológicamente, así que creo que no hay mucho que entender. Daniel se hacía pasar como vigilante de los almacenes y acusaba falsamente de robo a menores de edad, previamente que ya había seleccionado. Las retenía y en ese momento aparecía Esperanza como una persona que las quería ayudar. Así se ganaba su confianza y las llevaba a una cafetería donde les ofrecía comida o alguna bebida y ahí les ponían como sedantes para que ellas se durmieran
y Camargo luego llevarlas a su departamento para abusar de ellas. 5 fueron las violaciones que Camargo llevó a cabo con este modus operandi entre él y Esperanza, pero no fue hasta que la quinta víctima, que apenas era una niña, descubrió que había sido violada mientras estaba durmiendo en el departamento de Camargo y ella, asustada, procedió a denunciarlo. Tanto Camargo como su novia fueron enviados a distintas prisiones en el 68 y le dieron de 5 a 8 años de cárcel a cada uno. Esto enfureció bastante a Camargo, el hecho de que su quinta víctima lo haya denunciado y que si no hubiera sido por ella, él todavía hubiera seguido con su vida de crimen. Pues cuando él estaba en la cárcel, en vez de reflexionar y corregirse, por decirlo así, en realidad él decidió que a partir de ese momento, si iba a seguir con esta vida criminal, lo que tenía que hacer luego de abusar de sus víctimas era asesinarlas, pues esto le aseguraba de que ninguna de ellas iba a hablar y que no iba a volver a ser denunciado. Cuando salió de la cárcel, Daniel Camargo continuó con sus actividades criminales y se dedicó a trabajar como vendedor ambulante de pantallas de televisión. Un día, mientras estaba pasando frente a una escuela, él vio a una pequeña niña de 9 años que al parecer le gustó. La engañó, la llevó hasta una zona que era poco transitada, en donde abusó de ella y luego la estranguló para evitar que ella lo denunciara. Sin embargo, lo que hizo luego con el cuerpo fue abandonarlo junto con las pantallas de televisión que él vendía. Al día siguiente, Camargo se dio cuenta de que había dejado pues la pista de los televisores en la escena del crimen, por así decirlo, así que decidió regresar para buscarlos y enterrar el cadáver de la niña. Pero un agente de policía sospechó de Camargo, pues su comportamiento era un poco raro, por así decirlo, así que decidió seguirlo. Cuando lo estaba siguiendo, se dio cuenta de que se dirigía a la escena del crimen, así que lo arrestaron y luego lo interrogaron. El 3 de mayo de 1974, Daniel Camargo fue detenido en Barranquilla, Colombia, pues este policía la había encontrado a punto de enterrar el cadáver de su víctima. Cuando se conocieron los crímenes de Camargo, este fue apodado como el sádico del Charquito, porque fueron 17 los cuerpos de las menores que fueron encontrados en la vereda El Charquito de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Esta vez la condena fue de 25 años en la prisión de la isla Gorgona, una especie de versión colombiana de Alcatraz, de la cual hasta ese momento ningún criminal había escapado. De los 25 años a los que se le condenó a Camargo, él solo cumplió 10, ya que consiguió escapar en una canoa el 23 de noviembre del 84. Pasó 3 días a la deriva, sin agua y sin comida en su canoa, y logró llegar a las orillas de Ecuador el 5 de diciembre. Al enterarse de la fuga y la desaparición de Daniel Camargo de esta cárcel, las autoridades dieron por hecho que esta cárcel, al estar rodeada de mar, pues como que Daniel no iba a llegar muy lejos, probablemente se había ido nadando, había saltado, y lo más seguro era que los tiburones se lo hayan comido. Así que la prensa comenzó a dar la noticia de que el monstruo había sido devorado por los tiburones. Esto tranquilizó a la sociedad y las autoridades lo dieron por muerto. En un país nuevo y donde no tenía antecedentes penales, Camargo comenzó a cometer con total impunidad sus crímenes. Sus víctimas fueron de nuevo principalmente las chicas jóvenes y vírgenes, y la policía no encontraba pistas, ya que el asesino al parecer era extremadamente cuidadoso con sus crímenes y las escenas de los crímenes y las pistas que dejaba en él, así que comenzaron a llamarlo el monstruo de manglares. Los primeros cadáveres sin ropa comenzaron a aparecer a mediados de enero de 1985. Algunos tenían señales de estrangulamiento, otras tenían heridas de puñal, o sea, habían sido apuñalados, y otros ya estaban en tal estado de descomposición que era imposible saber la causa real de la muerte. En algunos casos la policía solo llegó a encontrar los huesos, o sea, las osamentas dispersas en la escena, en áreas boscosas donde no había gente,
generalmente en las colinas de los Ceibos y principalmente en un tramo del kilómetro 8 al 24 de la vía de Daule en Guayaquil. Había una conmoción en toda la ciudad y el país, pues de 10 escuelas nocturnas, 9 habían cerrado y ya no estaban pasando clases para proteger a todas sus alumnas. El modus operandi de Daniel Camargo era, convencer a sus víctimas de que lo acompañaran a entregar un dinero. Este dinero se lo tenía que entregar a un pastor evangélico que tenía una empresa de plásticos en la vía a Daule. Camargo ya era mayor, tenía canas, era de estatura mediana, delgado, tenía como la voz ya pausada, tenía una Biblia en sus manos generalmente y despertaba como confianza, como que no era intimidante, no causaba miedo y las víctimas no sospechaban de que este hombre les podía llegar a hacer daño. Parecía un señor indefenso, muy tranquilo, calmado, insistía e insistía para que lo acompañaran, pero no por la fuerza, sino que como que dando lástima. Eso dijo María Alexandra Vélez, una de las jóvenes que lo había acompañado. En Guayaquil, Camargo sobrevivía como un indigente que cargaba bultos en el mercado central y ganaba aproximadamente un sueldo de 40 sucres diarios, algo así como $1. Con todo esto se mantenía a base de seco de chivo, que es una comida típica, muy barata y gaseosa. Además, tras cada asesinato, él generalmente vendía los bolígrafos, la ropa, las joyas y cualquier objeto de valor que tenía su víctima. No olvidemos que los cuerpos fueron encontrados sin ropa, sin absolutamente ninguna pertenencia encima. Pero a pesar de sus dudosas formas de obtener dinero, Camargo estaba en una situación económica tan precaria que debía dormir en el banco de algún parque, de alguna plaza. Físicamente era flaco, era trigueño, pequeño, de aproximadamente unos 65, con un poco de pelo ya canoso y la frente amplia, curva y despejada. Tenía las manos grandes, vestía decentemente y andaba pulcro dentro de sus limitadas posibilidades. Era inteligente, culto y persuasivo, pues cuando él estaba en la cárcel se había dedicado a leer a varios autores, filósofos, libros de psicología, etc. El final de la vida delictiva de Camargo llegó en 1986, pues una inspección rutinaria de la policía ecuatoriana detuvo a un hombre de aspecto harapiento y, para sorpresa de los miembros del cuerpo de seguridad, descubrieron que en la maleta que este hombre traía había numerosas prendas de ropa manchadas con sangre. En el posterior interrogatorio, Camargo confesó 71 víctimas y que los lugares habían abarcado entre Guayaquil, Quito, Ambato, Machala, Nogol, Quevedo y Ventanas. En abril del 86, el asesino colaboró en la identificación de las víctimas de Guayas y El Oro. Muchas fueron encontradas ya solamente osamentas, o sea, los huesos, hasta los más insospechados parajes. Sabía la ubicación exacta con nombre y apellido de sus víctimas y conservó una prenda de cada una y hasta admitió haberse enamorado de alguna de ellas cuando las había visto pasar por la calle. En mayo hizo lo propio en Quito y con una frialdad que dejó a todos boquiabiertos. Después de su detención fue inmediatamente llevado a la cárcel de Guayaquil hasta que en 1989 fue trasladado al penal García Moreno de Quito. En su juicio, Camargo solamente fue condenado a 16 años de cárcel. Esto indignó a la familia de las víctimas. Pero de los 16 años a los que fue condenado, solamente cumplió 14, pues la justicia le iba a reducir como 2 años por buena conducta, así que cuando estaba a más o menos unos 6 meses de recuperar su libertad, de ser liberado, fue asesinado. En algunos periódicos dice que fue Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo y en otros dice que fue Luis Masache Narváez, pero todos coinciden en que fue el 13 de noviembre de 1994 y que el asesino fue el familiar de una de sus víctimas que también estaba recluido junto con él en el mismo penal, en la celda 14 del pabellón B del Gran Penal García Moreno, a donde lo habían trasladado para su mayor seguridad
y fue sepultado en la fosa número 798 de la necrópolis El Batán de Quito. 30 años después, Beize Espinosa, una de sus posibles víctimas, todavía recuerda todo lo que Daniel Camargo conversó con ella. Eran aproximadamente las 2 de la tarde de un día viernes en enero de 1986. Beize tenía como 24 años todavía de edad y salía del mercado central de Guayaquil. Antes había ido a la misa de la iglesia de San Francisco y ella cuenta que un señor viejito, sucio, con doble camisa, cargaba unas botas pesadas y le preguntó dónde quedaba el tenis club. Ella le dice que se tenía que ir derecho por la 9 de octubre, a lo que él le responde que no, que por aquí generalmente robaban, asaltaban, así que él no se animaba a ir solo. Beize en ese entonces era maestra voluntaria, leía la Biblia y participaba de las actividades de beneficencia, así que pues al ser buena persona decidió acompañarlo. Ella cuenta que se fueron por la calle Aguirre y Tungurahua y luego le pidió que espere un momento y que lo acompañe al parque Guayaquil, que ahí iban a tomar un auto, uno de esos azulitos. Ella cuenta que le insistió tanto que ella decidió acompañarlo en la Pascualeña, porque le dijo que iba al kilómetro 14,5 y le dijo Beize que pues ella conocía solamente hasta ahí, así que estaba bien. Abordaron otro bus, un carro pequeño de color azul, por un camino desde el que se podía ver a lo lejos una cancha de golf, recuerda Beize. Le dijo que no, que solamente lo podía acompañar hasta ahí, pero él quería llevarla hasta una lomita. Beize le dijo que no era ahí, que ella no caminaba por ahí, que le daba miedo las culebras y el monte, etc. Entonces Camargo la tomó del brazo un poco fuerte y comenzó como a jalarla para que ella avanzara. Beize se dio media vuelta lo más rápido que pudo y comenzó a caminar deprisa. Cuando miró hacia atrás vio solamente a Daniel, que afortunadamente no la seguía, o sea, no la persiguió, se quedó parado ahí a medio camino. Semanas después, Beize vio en la televisión junto con su madre la cara de Daniel Camargo y lo reconoció. Supo de sus crímenes, supo de sus víctimas y supo todo lo que les hacía y cómo las llegaba a convencer. Es por esto que su mamá la convenció a que levantara una denuncia ante la policía. Y así lo hicieron. No solamente Beize, sino que hubieron que lo reconocieron al salir en televisión, pues él también les había pedido que lo acompañaran a dejar un dinero a un pastor, la misma historia. Y fueron hasta la comisaría pues a identificarlo y a levantar las denuncias. Daniel Camargo, al haber vivido en Colombia y en Ecuador y haber pues cometido delitos en ambos países, sus víctimas suman entre 70 a 151 mujeres que fueron violadas y asesinadas por él. Según esto lo dice la prensa y es así como se conoce la historia. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Ya sé que no hay como que muchos detalles precisos, pero al ser crímenes que pasaron hace muchos años y este hombre se convirtió como una historia popular, la historia, los hechos como que se fueron variando conforme lo contaba la gente, como en Teléfono Descompuesto, así que hay seguramente algunos detalles que encontré en la prensa pero que tal vez no sean ciertos, o algunos que no encontré y que sí son importantes y no los he dicho en este video. También quería disculparme porque en el anterior video, en la despedida, me di cuenta que había dicho espero que hayan disfrutado el video o que se hayan entretenido, algo así. Y bueno, pues creo que para el tipo de videos que hago, esa no es una buena despedida. Voy a pensar realmente en otra. Mis redes sociales van a estar apareciendo en pantalla y también se los voy a estar dejando abajo en la cajita de descripciones para que ustedes vayan y me sigan. En la parte de los comentarios ustedes pueden estar dejando los casos que quieren que realice en el canal, que los quieren ver. Este caso fue sugerencia de María, si no me equivoco, les voy a estar poniendo aquí la captura.
Y así como ella, ustedes pueden pedir sus casos para que si yo tenga como que más ideas y más de dónde, pues más posibilidades. Pude grabar el video en un solo día, en una sola sentada, pero ya estoy llegando tarde al trabajo, así que nos vemos la próxima semana en el próximo caso, que va a ser el próximo viernes. Esta vez sí voy a tratar de cumplirlo. Nos vemos. Chao, chao.